Al pensar que hay un Dios, Aleluya. mi alma se regocija, porque ha llenado mi alma esa paz, esa calma que el mundo no la da. Qué lindo es su mirar, Aleluya. qué bello cuando él habla mi alma. Aleluya. Sí, Señor. Qué bello es estar con él, Aleluya. porque estando con él, Aleluya. nada me faltará. Sí, Señor. Qué lindo Aleluya. es su mirar. Gracias, Jesús. Qué Gracias, bello Jesús. Sí, Señor. cuando él habla mi alma. Amén. Qué bello Aleluya. es estar con Sí, él, porque estando con él, Aleluya. nada me faltará. Gloria a tu nombre, Dios. Él me ama, Aleluya. yo le amo también, Señor. y junto a él me siento confiado. Amén. Y si tú te sientes solo, Sí, Señor. yo te brindo ese amor, Sí, Señor. que es Cristo el Salvador. Qué lindo es su mirar, Aleluya. qué bello Sí, Señor. cuando él habla mi alma. Aleluya. Qué bello es estar con él, Aleluya. porque estando con Sí, él, Señor. nada me faltará. Aleluya. Qué lindo Gracias, Jesús. es su mirar. Sí, Dios. Qué lindo cuando él habla mi alma. Aleluya. Qué bello es estar con él, porque estando con él, nada me faltará. Sí, Señor. Porque estando con él, nada me faltará. Buenos días, Carlitos. Buenos días, Rubén Héctor Sosa. Carlos Méndez y Rubén Sosa son los que estoy viendo. Capaz que hay más, pero no lo estoy viendo en pantalla. Buenos días. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, con aquellos que vayan a entrar nuevamente al programa y luego los que entran en YouTube, entran, ¿verdad?, en las redes sociales. Sí, que tengan un día hermoso, que tengan un día agarrado de la mano del Señor. Nati Díaz, buenos días, Nati Díaz, una bendición que estés allí, gloria a Dios. Hermanos, es un gozo poder hablar la palabra de Dios, es un gozo. Ana Luzardo, un abrazo grande, Dios te bendiga a ti y toda la familia. Es lindo, hermanos, estar hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo nos enriquece? Ustedes dirán, el pastor dice que los enriquece. Sí, hermano, yo cada vez que vengo acá, temprano, a las 3, las 4 de la mañana, hoy vine a las 4, hermano, yo me enriquezco porque le pido a Dios palabra, le pido a Dios, Señor, que comparto con mis hermanos, pero al mismo tiempo háblame a mí. Y hermano, yo estando aquí, la palabra me toca, ¿no? Y yo quiero que la palabra los toque a ustedes, ¿verdad? También, porque no hay cosa más linda, hermanos, que poder crecer juntos con la palabra, nada más que con la palabra. Aquí el camino del Señor se crece con la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo.
la obra no puede ser de hombre. La obra tiene que ser a través del Espíritu Santo. Cuando tenemos que entender esto, la iglesia comienza en el día de Pentecostés, ¿verdad? El triunfo de la iglesia fue antes, fue en la cruz, donde Cristo derramó su vida, por mi vida, nos salvó de la muerte segunda, que es la muerte espiritual, ¿verdad? Nos salvó del infierno, hablando claro, y nos lleva a su reino. Y nosotros lo debemos entender, nosotros debemos de comprender, amados hermanos, que la iglesia comienza ya con el triunfo de Cristo en la cruz, pero Él dijo, vayan y esperen hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En breve, le dijo Señor, ¿verdad? Después que resucitó, después que caminó 40 días y se presentó a más de 500 personas, dice ahí en Corintios. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús, después que resucitó, Él le habla a los discípulos, vayan y esperen en el aposento alto, que serán revestidos del poder de lo alto, ¿verdad? Y allí, hermanos, 40 días se presentó caminando. A los 40 días, Él es elevado al cielo, cuando dice que todos los discípulos estaban mirando al cielo, y ahí aparecieron los ángeles y le dijeron, ¿qué miráis? Al Señor, pero así como Él descendió, subió al cielo, va a descender del cielo a buscarlo, ¿verdad? Y 10 días después, ¿sí? En el aposento alto, es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ahí es cuando comienza la iglesia en el mundo entero, en el aposento alto. La iglesia no nació en Roma, la iglesia de nuestro Señor Jesús nació, ¿verdad?, en Israel. Jesús, judío, amados hermanos, nace en Israel. La promesa de Dios, ¿verdad?, que le da a Abraham, hermanos, te multiplicaré tu descendencia en Isaac, ¿verdad? Te multiplicaré la descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y nosotros estamos en esa promesa de Dios, amados hermanos, que Dios le dio al patriarca Abraham, ¿verdad? Que somos los gentiles. Pero ya la promesa estaba desde aquel tiempo, ¿verdad? Para ti y para mí. Entonces, hermanos, la iglesia comienza allí en el día de Pentecostés. ¿Dónde nace la iglesia? En Israel, ¿verdad? Y nosotros debemos entender, comprender, que la palabra de Dios, amados hermanos, está profetizado desde el Antiguo Testamento, está profetizado, ¿verdad?, que Jesús iba a venir al mundo a salvar al mundo, ¿verdad? Y qué lindo es cuando nosotros leemos los salmos. Allí está la profecía, amados hermanos, ¿verdad?, de que Cristo iba a venir de la descendencia de David. Y esto es lo que estamos hablando del Salmo 89, que ayer arrancamos, nos fuimos por las ramas, ¿verdad?, hablando, pero yo quiero que ustedes entiendan, ustedes comprendan, que todo lo que sucedió para la venida de Cristo ya estaba profetizado años, cientos de años, miles de años antes, ¿verdad? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, cuando nosotros vamos a los salmos, ¿verdad?, vamos, amados hermanos, a los profetas, ¿sí?, encontramos, ¿sí?, a nuestro Señor Jesús. ¿En qué sentido, hermanos, Dios escondió todas estas cosas de los sabios y de los entendidos
y nos reveló a nosotros, los pequeñitos, ¿verdad? Por eso Jesús caminó conforme a todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, en lo que habían hablado aquellos profetas de Dios. Jesús caminó cumpliendo todo, aún su muerte, ¿verdad? Como en Isaías 53, ¿verdad? Que ahí habla clarito de la muerte, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, en este Salmo 89, vamos a encontrar cómo Dios le promete a David, amados hermanos, su descendencia para siempre. La descendencia de David en la carne, para luego venir nuestro Señor Jesús. David, todos los descendientes de David, ¿sí?, fueron hasta María, llegó hasta María. Y de María nace nuestro Señor Jesús. ¿Comprende? María, no José, escuchen bien, María venía de la descendencia de David. Por eso este salmo habla así, pacto de Dios con David. Un pacto maravilloso de Dios con David, ¿verdad? Que a través de ese pacto, ¿sí?, por la descendencia de David, ¿sí?, está María. No es José, es María. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15, Dios maldice a la víbora, a Satanás, a la serpiente, y le dice que de una mujer nacería uno que le partiría la cabeza, ¿verdad? No dice de un hombre, dice de una mujer. Entonces, María viene de la descendencia de David, para que naciera el Mesías. Amén. Quiero esta introducción para que ustedes entiendan, cuando estemos leyendo el Salmo, ustedes sepan que está todo hablando de Jesús. Amén. Después ustedes lo leen en su casa, lo escudriñan, amados hermanos, como yo les enseño a los hermanos acá en la iglesia. Ustedes dirán, pero Tomasino es loco. Sí, soy loco. Eso no se discute que soy loco, porque si sigo a Cristo tenés que estar loco, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser como la vaca. Tenemos que ser como la vaca. ¡Ay! Se enloqueció Tomasino. Bueno, acá en la iglesia yo le enseño a los hermanos que tenemos que ser como la vaca. Miren, la vaca se levanta de rodillas, come, toma agua, ¿verdad? Y luego al mediodía se acuesta de vuelta, se acuesta de rodillas, ¿verdad? ¿Qué hace la vaca? Rumea. Todo lo que comió en esa mañana lo rumea. Usted ve que está con la boca continuamente moviéndose así, porque tiene dos bolsas dentro del estómago, ¿verdad? Y al rumiar el pasto, lo pasa para la otra bolsa rumiado. Nosotros tenemos que ser igual. Nosotros hoy estamos leyendo el Salmo 89. Ustedes, después en su casa, ¿verdad?, rumeen, escudriñen la palabra, escudriñen, porque Dios le va a dar más profundidad de la que yo le estoy hablando, mucho más profundidad. Por eso tenemos que ser como la vaca. Ahora, ¿qué pasa, amados hermanos? La vaca, después de las 3 de la tarde, las 2, yo crié vaca y teníamos vaca, y yo les digo porque lo viví, ordeñé vaca, cuidé vaca, ahí está mi cuñado Tino que sabe muy bien lo que estoy hablando, ¿verdad? No es algo ajeno a mí, no estoy hablando por hablar, ¿verdad? Y en la tarde se vuelve a levantar la vaca, se vuelve a levantar de rodillas. Y toma agua, come, ¿verdad? Y ahí la vaca, amados hermanos, la ordeñan, sacan una leche pura. Después las empresas le ponen agua, producto, pero la leche pura es la de vaca.
¿verdad? Y esa leche, hermano, es la que alimenta a los terneros, terneras y también a nosotros. Una leche pura, no una leche aguada. Por eso, el Señor nos te dice a ti y me dice a mí, ¿verdad? Que estemos en el secreto de Dios, que estemos rumiando, que estemos escudriñando la palabra, ¿verdad? Que nos humillemos como se humilla la vaca de rodillas, se levanta, se acuesta de rodillas, ¿verdad? Y cuando tú escudriñas la palabra, vas a sacar esa leche, vas a dar esa leche sin estar adulterada. Y podés dar la leche a aquellos que te rodean. Por eso tenemos que ser como la vaca. Tenemos, hermanos queridos, que escudriñar, tenemos que rumiar lo que comemos. Ese pan que bajó del cielo, y como un día el Señor me dijo, yo soy el pan que bajó del cielo sin atractivo. Sin atractivo. Así me dijo el Señor. Hoy vemos una cantidad de panes, ¿verdad? Pan de ajo, pan de esto, pan de aquello, pan tiernito, pan de manteca. Bueno, no sé, hay una cantidad de panes. Pero el Señor me dijo a mí, yo soy el pan que bajó del cielo sin atractivo. Sin atractivo. Ese es nuestro Señor Jesús. Sin atractivo. Esa es la palabra, ¿verdad? El verbo hecho carne. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender, debemos de comprender que tanto nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu se debe arrodillar. Hay muchos que no se pueden arrodillar, bueno, pero inclinen la cabeza, humíllense, levanten las manos al cielo, ¿verdad? Y oren al Padre, hablen con el Padre. Dios quiere un cuerpo, la iglesia, humillada. Si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre. Dios quiere que tú y yo seamos humildes, que nos humillemos delante de nuestro Padre Celestial. Él quiere que tú tengas conocimiento, Él quiere que tú tengas sabiduría, ¿verdad? Y más en este tiempo final. Dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Le faltó conocimiento. Pero es lo que no te puede faltar ni a ti ni a mí. Porque en el libro de Santiago 1:5, antes de Apocalipsis, allí Santiago dice, el que quiera sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando nada, y el Señor le daría sabiduría sin reproche. Quiere decir que Dios quiere que sus hijos, tú y yo, doblemos rodillas y le pidamos al Señor, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría, revélame tu palabra, háblame a mi espíritu. ¿Comprenden, hermano? Nosotros tenemos que llenar nuestra vasija de conocimiento y sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Que Dios nos abra el entendimiento, que nos quite todo velo, ¿verdad? Como dice ahí en Ezequiel. En Ezequiel dice la palabra de Dios, que la unción del Espíritu pudre todo velo mágico y toda venda mágica, ¿verdad? Hay un velo mágico y una venda mágica entre el cuerpo, el alma, amados hermanos. Y eso solamente el Espíritu Santo puede podrir en tu vida y en mi vida para que nosotros tengamos oídos espirituales, ¿verdad? O ojos espirituales, ¿verdad? Por eso la iglesia se forma a través del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no es formada por hombre. O sea, dirigida por hombre. Formada sí es por hombres, mujeres. Pero dirigida por el Espíritu Santo. Amados hermanos,
Ustedes tienen que entender y comprender algo que es muy claro. Dios dejó un representante, un solo representante de Dios acá en la tierra. Un solo representante. Y el único representante que Dios dejó es la tercera persona de la Trinidad Divina. No dejó ningún apóstol, no dejó al Papa. El único representante es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad Divina. Ahora ustedes entiendan esto. ¿Cuándo comienza la iglesia? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos caminar nosotros? En el Espíritu. ¿Cómo debemos leer la palabra? Reconociendo que la palabra de Dios va a tu espíritu. Y tú empiezas a crecer de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Ahí hablan que Dios mira solamente el corazón. Y yo te digo que no. Dios primero va a tu corazón, lo transforma y después se refleja afuera. ¿Verdad? Que se refleja la gloria de Dios. Por eso el salmista también dice, Señor, ilumina mi rostro con tu gloria. Que no me vean a mí, te vean a ti. Que vean tu gloria en mí, Señor. Por eso nosotros somos luz y sal de esta tierra. Tenemos que reflejar a Cristo. Hermanos, yo lo dije un par de meses atrás, la luna no tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. Sin embargo, alumbra en la noche. ¿Por qué alumbra? Porque el reflejo del sol hace que la luna tenga luz. Pero en sí la luna no tiene luz. El sol refleja en ella y nos alumbra a nosotros. Así es la vida, tuya y mía. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros no tenemos luz propia. Pero Cristo se refleja en nosotros. Cristo habita en nosotros. Entonces ahí nosotros alumbramos en el medio de estas tinieblas, igual que la luna que alumbra en la noche. Tú y yo somos lumbreras del Señor, caminando en la tierra. Somos la luz. Pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos la gloria de Dios que ilumine nuestro rostro, nosotros jamás vamos a iluminar a alguien. Toda la obra está hecha por Dios y para Dios. Nosotros hombres somos, barro somos, polvo somos. El que hace todo es Dios. Por eso, hermanos, vamos a la palabra. Vamos al Salmo 89. Ayer hablamos un par de versículos, pero vamos a leerlo todo. Pacto de Dios con David. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con David. Miren esto. Hice pacto con mi escogido, Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Verdad? Entonces, hermano, vamos a ir al libro de los Hechos. ¿Verdad? Hechos 2, 29, 30, 31, y vamos a seguir un poquito más abajo. Dice así, ya Cristo se había ido, había venido el Espíritu Santo formó la iglesia, buen día Cristina, un abrazo, formó la iglesia, amados hermanos, y allí unos decían que estaban borrachos, otros decían que tenían mosto, porque ellos hablaban en lenguas, ¿verdad? Lenguas angelicales, pero también hablaban lenguas
idiomas que todo el mundo lo escuchaba y los entendía, amados hermanos, y allí ellos mismos que hicieron matar a Jesús y destrozaron a Jesús. Buen día, Martín. Estaban allí, con ese odio, con ese rencor, con esa bronca hacia Jesús. Entonces acá Pedro, después que recibe el bautismo, el Espíritu Santo, allí en el aposento alto, les hace ver a los judíos la promesa que Dios le había dado a David. Miren lo que dice. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David nunca se levantó del sepulcro, ¿verdad? David murió, allí está. Tal vez su alma esté con el Señor, pero él murió. Está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Se dan cuenta? La descendencia de David llega hasta María. Y de María nace Jesús a través del Espíritu Santo que posó sobre María, amados hermanos, y ahí nace este santo ser, Jesucristo. De la descendencia, la promesa que Dios le había dado, ¿verdad?, a David. Nace nuestro Señor Jesús. Vuelvo a repetir lo que dije el primero. La descendencia no venía por parte de José. La descendencia de David venía por parte de María. Amén. Y vuelvo a repetir lo que dije para que quede bien claro. En Génesis 3:15, la maldición a la serpiente, a Satanás, a la víbora, era que de una mujer nacería un hombre que le partiría la cabeza al diablo. ¿Verdad? De una mujer. Esa mujer fue María. ¿Verdad? Fue María. Y en la cruz del Calvario le partió la cabeza al diablo. Lo condenó para siempre. Amados hermanos, le queda pocos días, pero la condena ya está hecha. ¿Me explico? Dice, pero siendo profeta, sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, su descendencia en cuanto a la carne. María, amados hermanos, llegó hasta María conforme a la carne, la descendencia conforme a la carne, no conforme al espíritu. Vean la diferencia. Dice, pero siendo profeta, sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesús fue santo en toda manera de vivir. Santo, santo, santo. ¿Y saben por qué derrotó a Satanás? Por su santidad y su amor hacia ti y hacia mí. Si Jesús no hubiera sido santo, no podía derrotar a Satanás. Y esto es para ti y es para mí. Que hoy la Biblia dice ser santos porque yo soy santo. ¿Queremos derrotar a Satanás? Caminamos con la ayuda del Espíritu Santo una vida en santidad. Jesús derrotó a Satanás en la santidad. Si Jesús no hubiera sido santo, era uno más. Pero Jesús vino, ¿verdad?, siendo 100% Dios, 100% hombre,
pero se despojó de su gloria, nace como hombre, amados hermanos, para vivir en santidad y derrotar a Satanás. Viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, o sea que David lo profetizó, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Vieron? Ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. A esta gente que le estaba hablando a Pedro, ¿verdad? Ellos vieron a Jesús en la cruz de Calvario, pero también supieron que resucitó y la tumba estaba vacía. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros, les dijo a los judíos, todos, y no eran uno ni dos, eran miles de judíos que estaban allí. Así que todos nosotros somos testigos. Así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. ¿Sí? El comienzo de la iglesia. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ya no era una escoria, ya el Espíritu Santo tocó sus corazones, le sacó el velo a través de la palabra y ya le dijeron, hermanos, pongan atención, lo que hizo el Espíritu Santo a través de la palabra que salía de la boca de Pedro. Se compungieron, tuvieron temor, dijeron, ¡ay, qué hicimos! Si estaba escrito, estábamos velados, no vimos esto, matamos a Jesús. Pedro le dijo, arrepentir. Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Matamos al que Dios envió para salvarnos. Estamos locos, ¿qué hicimos? Eso fue lo que dijeron los judíos allí. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. El Señor llame. No es obra de hombre. Lo que el Señor llame. Qué divino. Y bueno, y ahí sigue. Pero quiero que ustedes entiendan que en el Salmo 89 que estamos leyendo estaba la profecía donde la descendencia de David sería para siempre. ¿Y cuál es la descendencia de David? Jesucristo. Jesucristo. ¿Verdad? Promesa cumplida. Promesa cumplida. Seguimos. Dice, hice pacto en el 89:3. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Para siempre tu descendencia. Hermano, y en esa descendencia estás tú, estoy yo y están nuestros hijos. Nuestra heredad para Dios. ¿No será maravilloso el Señor? ¿No dice el Señor al carcelero, serás salvo tú y toda tu casa? Nuestra descendencia viene de la descendencia de David.
Fuimos llamados por Dios. Mira qué privilegio que tienes tú y que tengo yo. Qué privilegio, hermano. Ponete a pensar. ¿Vas a vivir con las cosas de este mundo, teniendo la heredad para vivir en la vida eterna? Santiago lo dice afligido porque él veía a los cristianos y le decía, la amistad con el mundo es enemistad para Dios. No se unan en yugos desiguales. Ustedes pertenecen al reino de Dios y estos pertenecen al reino de la tierra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios nos ama y dice que nos cela. ¡Qué padre! Él nos cela. Y tú tienes que entender ese temor que tienes que tener, ¿verdad? ¿Cuánto nos cela el Señor? No pongas el pie en la otra vereda. No pongas el pie en la otra vereda. Acuérdate lo que hizo por ti. Cuánto te ama. Acuérdate cuántas veces le fallaste al Señor, como yo le fallé al Señor. Él es un Padre bueno. Él es un Padre que cuando le pedís piedad y misericordia, y Padre, perdóname, fallé, el Señor te recibe con los brazos abiertos, igual que el hijo pródigo. Tú eres la descendencia, ¿verdad? Más arriba, más atrás, la descendencia de Abraham, que luego corre con la promesa de David. Tú eres esa estrella, tú eres ese grano de arena que miles de años atrás, sí, ya estabas escogido y predestinado para el reino de Dios. No desperdicie la salvación, no desperdicie lo que Dios ha hecho por tu vida. Toma tu cruz, toma tu cruz. El que no toma su cruz no es digno de mí, no es digno de la salvación, no es digno de entrar al reino de los cielos. Somos tan testarudos, hermano, somos tan testarudos, que tenemos la salvación y nosotros mismos muchas veces la despreciamos. Cuando Dios por miles de años escribió, puso hombres como David, como Abraham, hermanos queridos, y nosotros que llegamos al punto final, el punto que ya nos vamos, despreciamos la venida de Cristo. Y acá que venga Cristo. Aquellas almas amaban la venida de Cristo. Aquellos apóstoles, hace 2000 años atrás, amaban la venida de Cristo. Y tú y yo tenemos que amar la venida de Cristo. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios tan amoroso, a un Dios tan maravilloso? Hermanos, que todo lo que está escrito se ha cumplido. Ahora queda la venida de Él para llevarte para la eternidad. ¿Cómo no vas a amar a Dios? ¿Cómo no vas a glorificar con tu cuerpo a Dios? Ah, no, Dios mira el corazón. ¿Quién te enseñó eso? Hermanos, allí en Tesalonicense, miren lo que dice en Tesalonicense, hermano. A ver si lo puedo encontrar. A ver si lo puedo encontrar. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? El Dios de paz. El Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que tener el deseo. Porque como dice en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más todavía. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No está hablando del corazón. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Que no haya una queja, que no haya nada raro en tu vida, irreprensible, que no haya manchas,
en tu traje blanco, ¿verdad? En ese traje que Dios puso en tu vida, en esa túnica blanca que Dios puso en tu vida, que en el mundo espiritual nosotros tenemos esa túnica blanca, pero que seas irreprensible, ¿sí? Que no tenga manchas, que no tenga arruga esa vestidura. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes, hermano, que a mí me entra una ira? No sé si es una ira santa o la ira de los tomasinos, no sé, o de los González, no sé. Cuando dice, no, Dios solamente mira el corazón, pero ¿cómo escudriñamos la palabra? ¿Cómo entendemos la palabra, hermano? Como aquellos que dicen que no hay doctrina. La doctrina ya se acabó. Ahora hay que predicar del amor de Cristo. ¿Qué predicó Cristo? Es el amor, doctrina. Doctrina. Pero han venido cambiando la esencia del Evangelio. Dios mira el corazón. Salvo siempre salvo. Y Pablo, Pedro, los dos dicen casi lo mismo. Cuidar la salvación con temblor. ¿Tú te crees que en vano está escrito el Salmo 89? No. Es para abrir tus ojos y abrir mis ojos. ¿Desde cuándo Dios nos ha apartado para Él? Mira lo que dice en Efesios. Mira lo que dice en Efesios, hermano. Si será maravilloso el Señor contigo y conmigo, ¿verdad? Si será maravilloso. Es un Dios de gloria, es un Dios tan amoroso, hermano, que cuando entendemos las Escrituras, cada vez amamos más a Jesús. Cada vez amamos más a Dios. Ahí en Efesios 1, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amados hermanos, nos bendijo en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, escuchen bien, yo me enamoro de Dios, me enamoro de la palabra. Esto es maravilloso. Según nos escogió, digan conmigo ahí, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Como le digo a los hermanos en la iglesia, amados hermanos, allí están los paleontólogos y toda esa gente que estudia los huesos, no sé cómo es el nombre, pero ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? Y encuentran huesos de dinosaurios de 60 millones de años, de 45 millones de años. Y tú y yo, antes que los dinosaurios fueran formados por Dios, amados hermanos, ya estaba tu nombre en el libro de memoria, como dice el Salmo 139. Ya estabas tú, estaba yo. No vas a amar a Dios. No vas a dejar todo lo que es pecado para amar a ese Dios que te amó antes de que te creara. Pon atención lo que te estoy diciendo. ¿Cómo vas a vivir a tu manera cuando tenemos un Dios que nos ayuda a salir del pecado, que nos ayuda a ser santos? Aquellos hombres de Dios tenían que luchar carnalmente. Hoy estamos bajo la gracia. Hoy el Espíritu Santo es el que te santifica. Pero tú tienes que renunciar a una cantidad de cosas que están en tu corazón. Señor, ayúdame a renunciar a esto. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados para Él. Apartado del mundo, apartado de la inmundicia, apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Apartado. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
y sin mancha delante de él, irreprensible. En amor, habiéndonos predestinado. Yo tengo que sacar esta palabra de la Biblia. Acá dice que fuimos predestinados. Yo no puedo sacar la palabra de la Biblia. Yo tengo que leer la palabra tal cual está y enseñarla. Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, hermano. Predestinado, llamado desde antes la fundación del mundo para que vivas eternamente en el reino de los cielos. ¿Por qué vas a elegir el infierno? ¿Por qué no te apartas del pecado? ¿Por qué no amas a Dios y su palabra? ¿Por qué no la pones por obra? Con tanto amor de Dios por tu vida y por mi vida. ¿Comprende lo que quiero decir, hermano? Esto no es un juego. Esto no es ir a jugar a la iglesia, a que somos cristianos. Esto está la vida y la muerte. Obedecemos o no obedecemos. Tenemos que entender, amados hermanos, que Cristo viene. Y Cristo no te ama desde ahora, te ama desde antes de la fundación. Y cuando tu papá puso tu nombre, ¿verdad? Fue porque Dios puso en el corazón del papá y la mamá el nombre de ese hijo o de esa hija. Qué tremendo. Y a veces viene un hermanito y dice, ponele Julio, ¿verdad? Y allá, ¿quién fue el que incitó? Dios, para que me pusieran Julio. ¿Comprende lo que quiero decir? Todo está preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no la voluntad nuestra, la voluntad de Dios. Si tú estás allí, es por la voluntad de Dios. No estás porque querés ver lo que se habla, estás por la voluntad de Dios. Para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado, en quien tenemos redención. Escuchen esto. En quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. En Hebreos dice que la sangre de Jesús está viva y clama mejor que la de Abel. Esto es un misterio, pero esto es por fe. La sangre de Jesús está viva. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre es la que nos transmite la paz. Esa sangre fue la que nos trajo la sanidad a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Hermanos queridos, porque por su llaga fuimos sanados. Cada llaga brotaba sangre. Cada llaga brotaba sangre. Cada espina en la cabeza brotaba sangre. Y por esa sangre, hoy nosotros estamos justificados delante de Dios. Y Dios nos hizo santos, nos apartó para el Padre. Que Dios nos ayude. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, escucha, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto, yo amo a Dios, amo la palabra, hermano, ámenla en la palabra. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Pereció por falta de conocimiento. Hoy Dios dice, hija mía, hijo mío, clama a mí, y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Santiago 1:5, pide sabiduría y pide con fe, no dudando nada, y el Señor te dará sabiduría sin reproche. Dios quiere que tú tengas sabiduría. Dios quiere que tú tengas
ese encuentro con el Señor para que tengas inteligencia. Amados hermanos, ¿qué más queremos nosotros, vil pecadores como éramos, que Dios te llama como hijo y todavía te dice, te quiero dar inteligencia, te quiero dar sabiduría, no quiero que seas un neófito, no quiero que seas arrastrado por vientos de doctrina, párate en la roca, edifica sobre la roca, Aribalay, Alaba Shanda, Alaba Sai, oh Santo de Israel. Edifiquemos sobre la roca, pero para edificar hay que clamar a Dios, para ir poniendo cada ladrillo espiritual para ser un sacerdocio santo que fuimos llamados. Dándonos a conocer dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios contigo? Que tú conozcas, ¿sí?, como dice acá, el misterio de su voluntad. Como hijo tú tienes que preocuparte. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, yo quiero hacer la voluntad. Señor, yo no quiero caminar en la voluntad permisiva. Yo quiero caminar en tu perfecta voluntad. Enséñame tu voluntad. Tómame mi mano y hazme caminar en tu voluntad. Que ya no exista yo, mas tú vivas en mí. ¿Comprendes, hermano? Dice, ya me perdí por acá, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, por ti, por mí, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, escucha esto, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ay, hermano, vamos a cambiar las cosas pasajeras de este mundo por la vida eterna. Vamos a dar vuelta a la espalda a Dios. Imagínense, tú estás escogido desde antes de la fundación del mundo. A una Jeremías le dice, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre te aparté, te santifiqué, para que seas mi profeta, para que seas mi profeta. Es tremendo. Dios a ti y a mí estamos escogidos y predestinados. Y en el vientre de tu madre te santificó, te apartó para Él. Nosotros nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino, dice la palabra. Y todos nos hundimos en el barro del pecado, de la suciedad. Pero llegó un momento de llamamiento. Y ese llamamiento lo hace solamente el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, y el Espíritu Santo nos presenta a Cristo. Y ahí es cuando aceptamos a Jesús. Usado de repente alguna vasija, ¿verdad?, para que traiga la palabra, pero toda la obra la hace el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando leo el Salmo 89, miren que ustedes sigan leyendo ahí, es maravilloso lo que sigue diciendo, hermano. Vamos a leerlo todo. Me faltan pocos minutos, pero vamos a leerlo. Dice así, en el 1:11 de Efesios, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellado, fuisteis marcado para Dios. Mira lo que dice.
habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ay, hermano, ¿cómo no vamos a levantarnos a orar? ¿Cómo no vamos a buscar su rostro? ¿Cómo no nos vamos a humillar delante del Señor? ¿Comprenden, hermano? Él se humilló, se apartó de su gloria, vino a formarse hombre, ¿verdad? Y a cumplir con todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Él no hizo nada que no tuviera escrito. Él no se apartó de los mandamientos. Él siempre tuvo con la comunión del Padre para hoy nosotros disfrutar la vida eterna. Tú ya tienes la vida eterna. Hay que festejar con los cumpleaños, claro que sí, por los nietos, por los hijos. Pero ¿de qué año me hablas y que me entregué a Cristo y yo supe que tenía vida eterna? ¿Comprende lo que decir? ¿Hago los cumpleaños? Claro que sí, pero en mi corazón, yo ya no tengo más edad. Tú no tienes más edad. Tú vives la vida eterna. Tú tienes que vivir la vida eterna. Y vivirla con temblor, ¿verdad? Miren qué lindo festejar los cumpleaños, claro que sí, pero estoy hablando en el término espiritual, ¿verdad? Tú tienes que tener arraigado en tu corazón que tenés vida eterna y que fuiste comprada con un precio muy alto, el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, ¿verdad? Él murió para sacarte del infierno. Él murió para darte vida eterna. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Él, ¿verdad? En Jesús está la redención, está el perdón de pecado. Y Dios nos llama a humillarnos, a amarnos unos a otros, amarnos, ¿verdad? Velar unos por otros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a vivir una vida santa, una vida piadosa. Y aquel que quiera vivir una vida piadosa, dice la palabra, va a tener muchos problemas. Pero no te importen los problemas. Importante que estás llamado de ante la fundación del mundo. Y para terminar, el Señor me pone en el corazón que hable un versículo. Y yo obedezco. Salmo 139. Salmo 139. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ay, Señor. Y acá está hablando David, ungido por el Espíritu Santo. Todas las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Allí en el 139.13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué maravilloso, hermano. Me están llamando por teléfono y se corta, pero ustedes sigan ahí que quiero terminar con esto. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién fue el que hizo tu corazón en el vientre de tu madre? ¿Quién hizo los riñones en el vientre de tu madre? ¿Quién hizo las venas? ¿Quién hizo el páncreas? ¿Quién hizo las uñitas de tus manitos? ¿Quién hizo, hermano, el fémur y cada uno de los huesos? Dios entretejiendo. Este va a ser mi hijo amado. Esta va a ser mi hija amada. Y ya Dios te estaba entretejiendo. Y tal vez te quisieron abortar. Y no pudieron. Porque tenías un llamado. Y Dios se entretejía. Y te ponía pelitos rubios, otros pelitos morochos. A otro le ponía una tez
color negra, a otro amarilla, a otro blanco. Dios allí entretejiendo y aquel vientre creciendo. Yo me enamoro. Ustedes sintieran lo que siento yo. Espero que ustedes sientan lo mismo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía a Cristina Tomasino, tenía a Carlito, no me acuerdo más los nombres, Alice, que aparece allí, a Martín, y a cada uno de ustedes, hermano. A cada uno de ustedes, me olvido de los nombres, perdónenme, pero me gustaría nombrar a cada uno de ustedes. Amen a Dios, hermano. Pronto viene el Señor. Y Él quiere guardarte de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Fíjate cómo te ama. Cómo te ama. Estamos en los dolores de parto. Se acerca la medianoche para el mundo. Pero tú tienes que alumbrar en esa medianoche. Busca el aceite. Busca la presencia de Dios. Ama a Dios. Pon a Dios en primer lugar de tu corazón. Deja las cosas de este mundo. No te apegues a las cosas de este mundo que lo corrompe el orín y la polilla. Hacé tesoros en el cielo, como dijo Jesús. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos? ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos? Que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón como ha llegado a la mía. Que Cristo se forme en tu vida y que se forme en mi vida. Que Dios los bendiga grandemente. Sé que mi hermana Beatriz llamó, Cristina, no sé si vamos a estar hoy o no, pero ten atento que allí a las 8 de la mañana estamos con nuestra hermana Beatriz, si es que viene. Sé que me llamó recién, pero no me voy a poner a leer el mensaje porque se corta la transmisión. Así que estén atentos que tal vez a las 8 la sierva del Señor puede estar junto con nuestra hermana Beatriz. Que Dios los bendiga grandemente. Oren por mí para que Dios ponga palabra todos los días, para que podamos comer ese pasto fresco, podamos tomar esa agua fresca, no adulterada, hermano, no adulterada, sino lo que dice la palabra. Y la palabra produce vida en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.